En la tranquila mañana del 2 de octubre de 2020, ocurrió un acontecimiento que dejaría una cicatriz duradera en todos los que lo presenciaron. Al menos 10 personas lo vieron suceder en tiempo real. Algunos lograron buscar sus teléfonos con torpeza, las manos temblando, las voces quebrándose mientras intentaban explicar el horror que se estaba desarrollando a los operadores de emergencia. Luego, tan repentinamente como había comenzado, el atacante se dio la vuelta y corrió hacia un SUV que lo esperaba. Con un rugido del motor y un chirrido de neumáticos, el vehículo salió a toda velocidad del estacionamiento, desapareciendo de la vista antes de que alguien pudiera siquiera pensar en darle alcance. Los agentes de la ley y los paramédicos llegaron al lugar en cuestión de minutos después de las primeras llamadas. Pero, trágicamente, ya era demasiado tarde. El impacto de lo ocurrido resonó en toda la comunidad. Incluso los detectives y especialistas forenses más experimentados admitieron que estaban conmocionados. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Alissa Avery Burkett llegó al mundo el 18 de agosto de 1996, en el tranquilo y familiar suburbio de Carrollton, Texas. Situada en la región noreste del estado de la Estrella Solitaria y formando parte del área metropolitana de Dallas, Carrollton había disfrutado durante mucho tiempo de la reputación de ser uno de los lugares más deseables para criar una familia en los Estados Unidos. Conocida por sus excelentes escuelas, su bajo índice de criminalidad y su comunidad unida, ofrecía un entorno saludable para los primeros años de vida de Alissa. Era la menor de 2 hijas nacidas de una pareja trabajadora de clase media que valoraba la familia por encima de todo. Era el tipo de persona que buscaba significado a través de la experiencia, la introspección y el crecimiento personal. Su familia la amaba profundamente, y aunque no siempre comprendían sus inclinaciones artísticas ni sus decisiones espontáneas, la apoyaban lo mejor que podían. Alissa no sentía una atracción particular por los estudios, y sus expedientes académicos reflejaban esa realidad. Tuvo dificultades durante la escuela secundaria, y aunque finalmente logró graduarse, sus intentos por acceder a la educación superior se encontraron con rechazos y contratiempos. Sin dejarse vencer por estos obstáculos, Alissa intentó ingresar a la universidad una y otra vez, con la esperanza de encontrar su lugar en un mundo que a menudo parecía favorecer la conformidad por encima de la creatividad. Sin embargo, durante su último año, abrumada por las presiones académicas y la incertidumbre sobre su camino, finalmente decidió retirarse. Con las cuentas acumulándose y sin una red de seguridad económica en la que apoyarse, consiguió un trabajo como camarera en un bar local muy concurrido. Una decisión que marcaría el inicio de un nuevo y dramático capítulo en su vida. Fue durante esta etapa de transición y autodescubrimiento cuando Alissa cruzó caminos con un hombre llamado Andrew Beard. Su encuentro fue totalmente fortuito. Una tarde de verano de 2017, cuando Andrew se detuvo en el bar donde trabajaba Alissa casi 10 años mayor que ella. Andrew era una figura imponente, carismático, seguro de sí mismo y claramente adinerado. Era dueño de una próspera empresa de herramientas eléctricas, la cual había expandido sus operaciones a varios estados. Andrew quedó cautivado de inmediato por la belleza, el encanto y la singularidad de Alissa. A diferencia de los ejecutivos corporativos y los profesionales pulidos con los que solía tratar, Alissa era refrescantemente auténtica. Él inició la primera conversación, haciéndola reír con comentarios ingeniosos y entablando con ella un diálogo reflexivo. Alissa se sintió halagada por la atención y curiosa acerca de aquel hombre confiado que parecía tenerlo todo. Su primera cita ocurrió poco después, y en cuestión de semanas, su relación despegó. Alissa pronto se vio envuelta en un mundo que solo había visto en películas. Cenas elegantes, regalos lujosos, escapadas espontáneas de fin de semana. Andrew llegaba al bar en uno de sus autos deportivos, esperándola como en una escena sacada de una novela romántica. Al principio, Alissa creía sinceramente haber encontrado su cuento de hadas. La relación parecía ideal en la superficie.
Andrew era generoso, atento, y hacía grandes gestos románticos que la hacían sentirse especial y apreciada. Amigos e incluso familiares expresaban su admiración, creyendo que Alyssa había encontrado a alguien que podría ofrecerle una vida estable y cómoda. Pero los cuentos de hadas, como Alyssa llegaría a aprender, a menudo contienen giros oscuros. A medida que la magia inicial comenzó a desvanecerse, las grietas en la relación se hicieron cada vez más evidentes. Lo que había empezado como bromas inofensivas, pronto se transformó en comentarios hirientes, diseñados para socavar su confianza. Junto con estas críticas, el comportamiento de Andrew comenzó a cambiar de otras maneras. Finalmente, Alyssa tomó la valiente decisión de poner fin a la relación. Estaba lista para alejarse, centrarse en reconstruir su autoestima y comenzar de nuevo, hasta que la vida le lanzó un giro inesperado. Poco después de la ruptura, Alyssa descubrió que estaba embarazada. Su compañera de cuarto y mejor amiga, Anne, recordaba vívidamente aquel momento. Alyssa salió del baño en un silencio atónito, sosteniendo una prueba de embarazo positiva, con los ojos llenos de asombro y conmoción. No había planeado aquello, ni siquiera había procesado completamente el final de su relación con Andrew, y ahora todo estaba a punto de cambiar nuevamente. Para sorpresa de Alyssa, Andrew respondió a la noticia con aparente calma e incluso entusiasmo. Expresó su deseo de involucrarse y se ofreció a apoyarla a ella y al bebé. Esperanzada en que él hubiera cambiado, Alyssa permitió que regresara a su vida. Volvió a la universidad, inscribiéndose en clases nocturnas con el sueño de completar su título y construir un futuro para ella y su hijo. Por un breve periodo, las cosas parecieron mejorar. Andrew estaba atento, ayudó a amueblar la habitación del bebé y parecía genuinamente interesado en convertirse en padre. Pero esa frágil paz no duró. En un lapso de 4 meses, los antiguos comportamientos reaparecieron. El temperamento de Andrew volvió a volverse impredecible y el ambiente en casa se tornó cada vez más tenso. Con 7 meses de embarazo, Alyssa tomó la difícil decisión de regresar a vivir con sus padres. Rodeada de amor y apoyo, finalmente comenzó a dar pasos hacia la protección legal para ella y su bebé. Decidida a no quedar atada a una relación insana, Alyssa se reunió con abogados y comenzó a explorar opciones para obtener la custodia exclusiva. Su equipo legal la asesoró sobre los desafíos que enfrentaría, especialmente considerando las ventajas financieras de Andrew y su disposición a luchar. Él vio las acciones de Alyssa como una traición y la acusó de ser incapaz de criar a un hijo. Afirmó que le faltaban disciplina, estabilidad financiera y visión, cualidades que, según él, eran esenciales para la paternidad. El 23 de julio de 2019, bajo el cálido sol de Texas, Alyssa Burkett dio la bienvenida a su hija al mundo. La llamó Willow, un nombre que simbolizaba tanto la gracia como la resiliencia, cualidades que Alyssa esperaba que su hija llevara consigo a lo largo de la vida. Fue un punto de inflexión en todos los sentidos imaginables. Ahora era responsable de otro ser humano, a quien pensaba proteger, cuidar y amar con cada fibra de su ser. Para cuando Willow llegó, Alyssa había logrado algo que antes creía inalcanzable. Había completado su título universitario. A pesar de los innumerables desafíos, las noches sin dormir y un embarazo que la obligó a superar sus límites físicos y emocionales, logró cruzar la meta. Su perseverancia dio frutos cuando consiguió un trabajo poco después como asistente ejecutiva en una empresa inmobiliaria. No era un empleo glamuroso, pero el salario era decente y, más importante aún, suficiente para mantener a su hija y comenzar a construir un futuro. Sus padres, siempre su ancla, intervinieron para ayudar con Willow. No eran solo cuidadores, sino abuelos comprometidos que lo daban todo para asegurarse de que Alyssa pudiera continuar su carrera sin comprometer el cuidado de su hija. Los primeros meses de maternidad fueron desafiantes, pero llenos de calidez y apoyo familiar. Aún así, una sombra se cernía sobre esos preciosos momentos. Sus continuas batallas legales con Andrew Beard Andrew, el padre de Willow, seguía siendo implacable en su misión de obtener la custodia total. La retrataba ante el tribunal como irresponsable e inadecuada, a pesar de los muchos logros que había alcanzado. Alegaba que él podía ofrecerle a Willow una vida más estable y cómoda,
señalando su riqueza, sus múltiples negocios y sus extensas propiedades. A los ojos de Andrew, Alyssa representaba todo lo que él despreciaba: independencia que no podía controlar y un pasado que no podía borrar. La sala del tribunal se convirtió en su campo de batalla. Andrew utilizó todas las estrategias legales disponibles, arrastrando con frecuencia a Alyssa a audiencias y obligándola a destinar gran parte de su modesto salario a honorarios legales. Alyssa a menudo se preguntaba si su motivación no estaba realmente en el bienestar de Willow, sino en el deseo de castigarla por haberlo dejado. Alyssa hizo varios esfuerzos por encontrar una solución pacífica. Propuso la custodia compartida, sugirió terapia de coparentalidad e intentó mantener una comunicación respetuosa. Pero Andrew se negó a llegar a un acuerdo. Finalmente, un juez estableció un acuerdo formal de visitas, otorgándole a Andrew los fines de semana con Willow. Pero incluso con una orden judicial vigente, Andrew no fue constante. A veces recogía a Willow a tiempo, otras veces no lo hacía en absoluto. Sus estados de ánimo eran impredecibles. Cuando Willow cumplió 6 meses, las cosas mejoraron brevemente. Las discusiones de ida y vuelta se detuvieron, y durante un corto tiempo, sus interacciones fueron menos tensas. Andrew incluso permitió que sus padres se involucraran con su nieta. Ellos adoraban a Willow, la colmaban de cariño y enviaban a Alyssa mensajes de aprecio llenos de consideración. Alyssa se atrevió a creer que finalmente se había alcanzado un ritmo de paz. Esa ilusión se hizo pedazos en la primavera de 2020. En marzo de ese año, Andrew comenzó a salir con una mujer llamada Holly Elkins. Ella era varios años mayor que Alyssa y se mostraba accesible, afectuosa y dispuesta a construir una dinámica positiva por el bien de Willow. Al principio, Holly parecía ejercer una influencia calmante sobre Andrew. Durante aproximadamente 3 meses, ambos padres cumplieron con el acuerdo de custodia. Las entregas y recogidas se desarrollaron sin problemas. No hubo citaciones judiciales ni mensajes de voz enfadados. A mediados de abril, Holly incluso se comunicó con Alyssa por mensaje de texto, expresando su deseo de que pudieran mantener una relación respetuosa y de apoyo por el bienestar de Willow. El mensaje fue cálido, incluso alentador. Aunque las dos mujeres no habían hablado mucho, Alyssa agradeció el gesto y respondió en el mismo tono. Pero esa sensación de equilibrio no duró mucho. El 24 de mayo, Andrew debía devolver a Willow después de una visita de fin de semana. Cuando pasó la hora acordada sin ninguna noticia, Alyssa comenzó a preocuparse. Tras un breve retraso, Andrew finalmente respondió, y siguió una pequeña discusión. Alyssa, sin querer generar drama innecesario, decidió dejar pasar el asunto, creyendo que solo había sido un malentendido. Pero Andrew, ya irritado, respondió con palabras duras y renovó sus exigencias de obtener la custodia total. Acusó a Alyssa de alienarlo de su hija, insistiendo en que las visitas de fin de semana ya no eran aceptables. La calma que parecía haber logrado en la coparentalidad se desintegró casi de la noche a la mañana. Andrew, sin previo aviso, presentó otra demanda de custodia, insistiendo nuevamente en obtener derechos parentales exclusivos. Parecía más decidido que nunca a excluir por completo a Alyssa de la vida de Willow. Sin embargo, lo que vino después no fue solo otro giro legal. Fue algo mucho más alarmante. A comienzos de junio de 2020, Alyssa comenzó a sentir que su vida estaba siendo vigilada en silencio. Todo empezó con pequeñas y perturbadoras observaciones. Sentía que la seguían mientras conducía. Los autos estacionados cerca de su apartamento permanecían más tiempo del habitual. En tiendas o restaurantes, notaba los mismos rostros desconocidos una y otra vez. Tal vez era paranoia, se decía a sí misma. Pero esa explicación pronto dejó de tener sentido. Siguieron señales aún más inquietantes. Andrew comenzó a mencionar detalles de conversaciones privadas que ella solo había tenido con su abogada. Se presentaba en lugares que ella nunca había mencionado visitar. En una ocasión, al llegar a su coche en un estacionamiento público, notó que el interior había sido alterado. La guantera estaba abierta, los papeles desordenados y faltaba un juguete infantil del asiento trasero. Aunque no se había robado nada,
Era evidente que alguien había estado dentro. Alisa empezó a revisar las cerraduras 2 veces, a cambiar contraseñas y a llevar un registro detallado de cada hecho inusual. Se puso en contacto con su abogada, y juntas consideraron presentar una solicitud para obtener medidas de protección adicionales. Aún así, Alisa intentó mantener las cosas lo más normales posible para Willow, aunque el estrés comenzó a afectar su sueño, su concentración y su sentido de seguridad. Luego, a principios de septiembre, un suceso perturbador destruyó lo poco que quedaba de su tranquilidad. Un hombre llamado Frank Marrow, alguien que Alisa no conocía personalmente, contactó a las autoridades locales con una acusación. Alegaba que Alisa estaba involucrada en la distribución de productos ilegales desde su vehículo. La acusación era impactante y completamente infundada. Cuando los oficiales de policía se presentaron en el lugar de trabajo de Alisa y le pidieron acompañarlos hasta su coche, ella cooperó, visiblemente alterada pero dispuesta a colaborar. Abrió el maletero sin saber qué esperar. Lo que vio casi la hizo caer de rodillas. En el interior había fajos de dinero apilados ordenadamente. Mucho más de lo que Alisa había visto en toda su vida. Se quedó mirando, incrédula. Los agentes iniciaron el protocolo, leyeron sus derechos y la escoltaron a la comisaría para interrogarla. El corazón de Alisa latía con fuerza mientras intentaba explicar que nunca había visto ese dinero antes, que no tenía idea de cómo había llegado allí. El interrogatorio fue intenso, aunque respetuoso. Alisa repitió una y otra vez que era inocente. No tenía antecedentes penales, ni infracciones previas. Nada que sugiriera que fuera capaz de aquello de lo que se la acusaba. Toda la situación le parecía surrealista. Empezó a preguntarse si alguien había puesto el dinero allí para incriminarla. Tras una exhaustiva investigación por parte de las autoridades, se determinó que no existían huellas dactilares, ni pruebas de ADN, ni rastros forenses que vincularan a Alisa con la gran suma de dinero encontrada en el maletero de su coche. Ni una sola evidencia biológica o física la relacionaba con el supuesto delito, lo que sugería con fuerza que los objetos habían sido colocados intencionadamente en un intento calculado de incriminarla. Después de horas de interrogatorio y un minucioso examen de la escena, las fuerzas del orden no tuvieron otra opción que liberarla por falta de pruebas suficientes. Sin embargo, aunque Alisa fue exonerada ante la ley, su vida personal y su sentido de seguridad quedaron alterados para siempre. Estaba convencida de que alguien seguía sus movimientos, escuchaba sus conversaciones y la vigilaba desde las sombras. Aunque tomó medidas para proteger su vida digital, realizó análisis antiespía en su teléfono y computadora, restableció contraseñas e incluso llevó sus dispositivos a expertos, no se encontró nada. No había rastro de software espía ni de ninguna violación de seguridad. Aún así, su inquietud solo creció. Durante los siguientes 4 meses, Alisa vivió bajo un constante velo de miedo. Estaba atenta a cada automóvil que la seguía demasiado de cerca, a cada desconocido que se quedaba un poco más de lo normal a su alrededor. Su vida, antes tranquila, se había convertido en una existencia de hipervigilancia, donde la confianza era escasa y la seguridad se sentía como un lujo. Y entonces llegó la mañana del 2 de octubre de 2020. Era viernes. El cielo estaba despejado, el aire fresco con los primeros indicios del otoño. Como de costumbre, Alisa llegó al complejo de oficinas donde trabajaba. Estacionó su coche en su lugar asignado. A solo unos metros de la entrada principal del edificio todo parecía rutinario, hasta que dejó de serlo. Estaba reuniendo sus pertenencias, preparándose para salir del vehículo, cuando notó una gran SUV negra, una Ford Expedition, aparcada a solo unos espacios de distancia. Las ventanas estaban fuertemente polarizadas, lo que hacía imposible ver el interior. El vehículo le resultaba desconocido, pero Alisa no le dio demasiada importancia al principio. Su trabajo estaba en una zona muy transitada. Los autos entraban y salían todo el día. Pero unos momentos después, su instinto le dijo que algo no estaba bien. Una figura salió del SUV. El hombre, descrito posteriormente por los testigos, tenía barba y vestía completamente de negro. Su ropa era deliberadamente discreta, con una capucha levantada para ocultar su identidad. La manera en que se movía,
con calma, determinación y sin vacilación, provocó un escalofrío en quienes observaban desde la distancia. Sin pronunciar una palabra, caminó directamente hacia la parte delantera del coche de Alyssa. Lo que ocurrió a continuación fue rápido. Al menos 10 personas, entre ellas empleados de oficina que miraban desde las ventanas cercanas, presenciaron la escena desarrollarse en tiempo real. Paralizados por el miedo, ninguno pudo reaccionar lo suficientemente rápido para intervenir. Varios se apresuraron a marcar los servicios de emergencia, con las manos temblorosas mientras describían lo que estaba sucediendo. Todo el suceso duró apenas unos minutos antes de que el agresor se diera la vuelta y corriera de nuevo hacia el SUV. El vehículo salió del estacionamiento a toda velocidad, desapareciendo antes de que alguien pudiera reaccionar. Los oficiales de policía y los paramédicos llegaron al lugar en cuestión de minutos tras las primeras llamadas. Pero, trágicamente, ya era demasiado tarde. El impacto de lo ocurrido se propagó por toda la comunidad. Incluso los detectives y especialistas forenses más experimentados admitieron estar conmocionados. Muchos dijeron que era una de las escenas del crimen más inquietantes que habían presenciado en toda su carrera. La naturaleza del ataque, su momento, ubicación y precisión, no dejaba duda de que había sido cuidadosamente premeditado. No había indicios de que el autor tuviera la intención de robarla o asustarla. Las acciones fueron enfocadas y deliberadas. Para los investigadores, estaba claro que el motivo detrás del crimen era profundamente personal. En cuestión de minutos después de la llegada de los equipos de emergencia, la familia de Alyssa llegó al lugar. Sus compañeros de trabajo, en su pánico, habían llamado a sus padres inmediatamente después del ataque. La imagen de la madre de Alyssa desplomándose en el suelo al ver las luces parpadeantes y la cinta policial quedó grabada en la memoria de todos los presentes aquel día. Su familia estaba devastada. Cuando los detectives preguntaron si había alguien que pudiera haber tenido un motivo para hacerle daño a Alyssa, sus padres no dudaron. Sin vacilar, nombraron a la única persona que creían capaz de orquestar un acto así: su expareja y padre de su hija, Andrew Beard. También revelaron que, el día anterior al incidente, Andrew y su pareja, Holly Elkins, habían llevado a Willow para una visita programada. El momento ahora parecía demasiado conveniente. Temiendo que Andrew intentara huir del área, las autoridades emitieron una alerta urgente a nivel estatal. Las patrullas, la vigilancia aérea y los controles fronterizos fueron notificados para estar atentos al vehículo de Andrew. En cuestión de horas, las fuerzas del orden localizaron a Andrew, Holly y Willow viajando en un automóvil por una ruta que conducía hacia la residencia de Andrew. La pareja no opuso resistencia cuando los detuvieron. Se mostraron cooperativos y tranquilos, respondiendo a todas las preguntas de los oficiales. Según los involucrados en el interrogatorio inicial, tanto Andrew como Holly no mostraron signos de pánico ni angustia. Expresaron una aparente sorpresa ante la trágica noticia y accedieron voluntariamente a acompañar a la policía a la estación para ser interrogados más a fondo. Una búsqueda preliminar del vehículo de Andrew no arrojó nada fuera de lo común. No había armas, ni rastros de evidencia, ni ropa que coincidiera con la descripción del sospechoso. A pesar de la creciente presión e indignación por parte de la familia de Alyssa, las autoridades no tenían fundamentos legales para detenerlo. Andrew no había violado ningún acuerdo legal de custodia ni órdenes judiciales, por lo que fue liberado. Sin embargo, el caso estaba lejos de terminar. Más tarde ese mismo día, se emitió una orden de registro para la casa de Andrew. Detectives, analistas forenses y técnicos de la escena del crimen llegaron a la residencia, documentando y recolectando cuidadosamente los objetos encontrados. Aunque no fue arrestado, Andrew, junto con Holly y Willow, se registraron en un hotel cercano mientras se llevaba a cabo la búsqueda. Los descubrimientos dentro de la casa dieron a los investigadores motivos para mirar más de cerca. Se encontraron múltiples armas de fuego legalmente registradas dentro de la vivienda, todas debidamente documentadas. Sin embargo, ninguna coincidía con el tipo específico que se creía había sido utilizado en el ataque. Dicho esto, se encontró un supresor de sonido, o silenciador, que no correspondía a ninguna de las armas registradas. En el garaje, descubrieron una funda para un gran cuchillo de caza. Aunque no pudo vincularse de manera concluyente con el arma utilizada, su presencia generó serias dudas.
El hallazgo más potencialmente incriminatorio provino de la computadora personal de Andrew. Durante un análisis forense de la evidencia digital recopilada de la computadora y los dispositivos electrónicos de Andrew Beard, los detectives hicieron un descubrimiento escalofriante que corroboró los temores y sospechas previas de Alyssa. En sus sistemas estaban instalados programas de software espía sofisticados, herramientas de vigilancia de alta gama típicamente utilizadas en espionaje corporativo. Estas aplicaciones eran capaces de interceptar llamadas telefónicas de manera silenciosa, leer mensajes de texto y grabar conversaciones privadas de Alyssa sin ser detectadas. Otro programa monitoreaba los datos GPS en tiempo real, permitiendo que alguien con acceso a su teléfono rastreara su ubicación en cualquier momento. La situación se volvió aún más alarmante cuando un análisis técnico detallado reveló que el coche de Alyssa había sido equipado con un dispositivo de rastreo GPS encubierto. Había sido instalado expertamente en un área oculta bajo el vehículo, lo que le daba a Andrew acceso constante a su paradero sin que ella lo supiera. El rastro digital dejado era claro. Él sabía exactamente a dónde iba, con quién se reunía y cuándo estaba sola. Los investigadores concluyeron que este nivel de coordinación solo podía lograrse por alguien con una intención obsesiva y recursos significativos. El rastro digital no terminaba ahí. Investigaciones adicionales revelaron una conexión previamente oculta entre Andrew Beard y Frank Marrow, el mismo hombre que había presentado el falso informe policial acusando a Alyssa de actividades ilegales apenas unas semanas antes. La evidencia demostró que Andrew había proporcionado a Marrow instrucciones específicas, un dispositivo duplicado de entrada sin llave y un incentivo financiero para llevar a cabo una operación cuidadosamente planificada. Los extractos bancarios mostraron un gran retiro de dinero sin explicación de la cuenta de Andrew días antes del incidente. El dinero fue rastreado hasta Marrow a través de una serie de transferencias digitales. En esencia, Andrew había intentado orquestar una operación para incriminar a Alyssa, esperando que un cargo criminal la despojara de la custodia y le otorgara a él el control total de Willow. Con estas revelaciones, las autoridades finalmente tuvieron suficiente para tomar acción legal. Aunque aún no existían pruebas directas que vincularan a Andrew con el asesinato de Alyssa, los cargos relacionados con vigilancia ilegal, acoso y conspiración para interferir con la custodia eran lo suficientemente sólidos como para justificar su arresto. Sobre esa base, Andrew Beard fue detenido. Sin embargo, debido a la naturaleza de los cargos y a la falta de pruebas concretas que lo vincularan con el crimen más grave, fue liberado bajo fianza al día siguiente, bajo estrictas condiciones. Se le impuso una orden de restricción de viaje que le prohibía salir del estado y se le exigió registrarse regularmente ante las autoridades. A pesar de esto, Andrew regresó a la casa que compartía con Holly Elkins y Willow, continuando su vida casi como si nada hubiera cambiado. Pero el caso estaba lejos de haber terminado. El 4 de octubre se produjo un avance decisivo. Un SUV negro que coincidía con la descripción proporcionada por los testigos, el mismo vehículo utilizado durante el ataque, fue descubierto abandonado en una zona boscosa remota, a varios kilómetros fuera de los límites de la ciudad. El vehículo, un Ford Expedition, había sido minuciosamente limpiado, pero los investigadores forenses encontraron rápidamente lo que necesitaban. El número VIN confirmó que había sido alquilado un día antes del asesinato bajo una identidad falsificada, utilizando documentos de alta calidad forjados. Dentro del SUV, el equipo forense encontró más que simples rastros del ADN de Alyssa. En el asiento trasero se descubrió una botella de base de maquillaje de tono oscuro, junto con una barba sintética negra que parecía haber sido desechada apresuradamente. La barba falsa mostraba manchas de maquillaje y restos de adhesivo. Cuando la barba fue enviada para su análisis, las pruebas de ADN arrojaron un resultado concluyente. Coincidía con Andrew Beard. El disfraz había sido utilizado durante la comisión del crimen y lo vinculaba directamente con la escena. Las pruebas ahora eran abrumadoras. Gracias a este descubrimiento, Andrew fue arrestado nuevamente y acusado de asesinato en primer grado. Ese mismo día, se tomaron medidas legales de emergencia para transferir la custodia de Willow a los padres de Alyssa, quienes habían presentado una petición ante el tribunal después de enterarse del arresto de Andrew.
Se concedió una orden de custodia temporal para garantizar la seguridad de Willow mientras el sistema judicial determinaba su colocación a largo plazo. La reacción entre el círculo de Andrew fue de incredulidad. Para muchos que lo conocían superficialmente, era visto como un empresario exitoso y un padre cariñoso. No tenía antecedentes conocidos de comportamiento violento. Pero a medida que surgían los detalles del caso, amigos e incluso familiares comenzaron a reflexionar sobre señales sutiles. Episodios de posesividad. Algunos que antes habían defendido a Andrew empezaron a reconsiderar lo que realmente sabían sobre él. Incluso su propia madre admitió en una emotiva entrevista que había notado que su obsesión por obtener la custodia exclusiva de Willow había cruzado una línea preocupante. Holly Elkins, la prometida de Andrew, expresó públicamente su incredulidad ante los cargos. Insistió en que Andrew era inocente y se mantuvo a su lado durante la fase inicial de la investigación. Cuando fue interrogada por los detectives, negó tener cualquier participación en el asesinato. Se negó a testificar contra Andrew y declaró que no cooperaría con la fiscalía. Sin pruebas directas que la vincularan con el crimen, Holly fue liberada de la custodia y puesta bajo observación, aunque siguió siendo una persona de interés. A medida que el caso avanzaba, Andrew mantuvo su inocencia. Ofreció una coartada para la mañana del ataque, pero bajo escrutinio, su línea de tiempo se desmoronó. Las grabaciones de vigilancia contradijeron sus declaraciones, y los registros telefónicos sugirieron que se encontraba cerca de la escena en el momento del crimen. Con pruebas cada vez más contundentes y la perspectiva de un largo juicio en el horizonte, las opciones legales de Andrew se redujeron día a día. Entonces, después de pasar casi 19 meses en la cárcel del condado esperando juicio, Andrew solicitó inesperadamente otra entrevista con los investigadores. Esta vez, se presentó dispuesto a hablar sin la presencia de su abogado. En una confesión calmada pero escalofriante, Andrew finalmente admitió su papel en el crimen. Detalló sus acciones desde el principio, guiando a los investigadores a través de la vigilancia y del acto final. Pero, en un giro que sorprendió incluso a los detectives más experimentados, Andrew afirmó que no había actuado solo según su confesión. Fue Holly quien había ideado todo el plan. Describió a Holly como una mujer inteligente, persuasiva y discretamente manipuladora. Tenía una forma de combinar el encanto con un control sutil. Mientras que para el mundo exterior parecía cálida y cariñosa, Andrew presentó un retrato diferente. Alegó que la incapacidad de Holly para tener hijos propios la había afectado profundamente a nivel emocional. Con el tiempo, comenzó a obsesionarse con Willow, viendo a la niña como si fuera suya. Cuando se dio cuenta de que la presencia de Alyssa amenazaba esa fantasía, Andrew aseguró que Holly empezó a elaborar una estrategia. Supuestamente, Holly tenía como objetivo que Alyssa fuera declarada incapaz, utilizando cargos falsos para lograr su encarcelamiento. Sin embargo, existía otra complicación. Los padres de Alyssa, quienes también podían solicitar la custodia de su nieta. Era una tarde tranquila cuando Andrew y Holly Elkins llegaron a la casa de los padres de Alyssa para recoger a Willow para una visita programada. Lo que debería haber sido un intercambio rutinario, rápidamente se convirtió en una situación tensa. Según testigos, Holly parecía agitada incluso antes de entrar a la propiedad, mostrando signos de hostilidad e inquietud. Tan pronto como se abrió la puerta, Holly supuestamente comenzó a alzar la voz, acusando a los padres de Alyssa de envenenar intencionalmente a Willow en su contra y en contra de Andrew. Su tono, agudo y acusador, convirtió el ambiente de tenso a explosivo en cuestión de minutos. La situación se volvió confrontacional, y en pocos instantes, Holly acusó a los abuelos de Willow de atacarla. Inmediatamente después de salir de la casa, llamó al 911, afirmando que temía por su vida. Cuando la policía llegó, Holly parecía visiblemente alterada. Sin embargo, tras realizar entrevistas iniciales con todas las partes y examinar las pruebas físicas, los oficiales notaron inconsistencias en su relato. Los agentes concluyeron que, aunque claramente había ocurrido una discusión, no existía evidencia que sugiriera que Holly hubiera sido atacada o que hubiera estado en peligro. El incidente fue documentado formalmente, pero no se presentaron cargos. Sin embargo, este evento no fue un incidente aislado. Fue otro movimiento calculado dentro de una campaña más amplia orquestada por Holly Elkins.
Las autoridades descubrirían más tarde que Holly había sido la mente maestra detrás del plan anterior para incriminar a Alyssa. Su pensamiento era frío y estratégico. Si Alyssa era encarcelada, Andrew obtendría automáticamente la custodia total de Willow. Pero cuando ese plan se derrumbó por falta de pruebas y el nombre de Alyssa fue limpiado, Holly comenzó a considerar opciones mucho más siniestras. A medida que Andrew se veía más influenciado por la manipulación psicológica de Holly, ella empezó a elaborar un plan detallado y meticuloso. Reservó un vehículo de alquiler utilizando documentos falsificados y una identidad ficticia. Reunió materiales, maquillaje, elementos de disfraz prostético y una barba sintética para alterar la apariencia de Andrew. Ensayó el tiempo y la logística, cubriendo cada posible variable. En su mente, el plan era perfecto. Estaba convencida de que el disfraz, combinado con el historial limpio de Andrew, engañaría a los investigadores el tiempo suficiente para destruir cualquier vínculo entre ellos y el crimen. Sin embargo, a pesar de su planificación meticulosa, Andrew cometió errores críticos. Su falta de experiencia criminal y su volatilidad emocional lo llevaron a descuidos, objetos desechados, grabaciones de vigilancia ignoradas y rastros forenses, que rápidamente desmantelaron su narrativa cuidadosamente construida. En mayo de 2023, después de casi 3 años de procedimientos legales y una investigación agotadora, Andrew Beard compareció ante un juez y un jurado. Tras su confesión detallada, fue declarado culpable de asesinato en primer grado. El tribunal lo condenó a 43 años de prisión. Según la ley de Texas, estaría obligado a cumplir un mínimo de 30 años antes de poder solicitar la libertad condicional, una realidad que lo mantendría tras las rejas durante la mayor parte de su vida. Mientras tanto, Holly Elkins hizo un movimiento estratégico. Apenas 2 semanas después de la condena de Andrew, se trasladó discretamente a Michigan. Compró un modesto apartamento en una pequeña ciudad suburbana y comenzó a vivir con un perfil bajo. Evitó el uso de redes sociales, mantuvo la discreción y cortó todo contacto con casi todas las personas que conocían su pasado. Durante casi 2 años, Holly vivió en un anonimato casi total, convencida de que había logrado distanciarse de los acontecimientos en Texas y eludir la persecución judicial. Pero su sensación de seguridad fue efímera. Una tranquila mañana, mientras se preparaba para salir de su apartamento, la policía apareció en su puerta. Sin drama ni resistencia, la esposaron e informaron que estaba bajo arresto. Al principio, Holly se mostró serena, manteniendo su inocencia y alegando que había sido víctima de la manipulación de Andrew, no su cómplice. Afirmó que no había tenido ningún papel en la planificación del crimen y que su único error había sido guardar silencio por miedo a su propia seguridad. Sin embargo, esa versión de los hechos se desmoronó rápidamente cuando los expertos forenses presentaron pruebas digitales extraídas de sus dispositivos personales. Mensajes, notas de voz y correos electrónicos cifrados entre ella y Andrew mostraban no solo su conocimiento del plan, sino también su participación activa en su organización. En agosto de 2024, Holly Elkins enfrentó su propio juicio en los tribunales. El proceso atrajo la atención nacional. Después de varios días de deliberación, el jurado la declaró culpable de múltiples cargos: incitación al asesinato, conspiración, complicidad y destrucción de pruebas. Fue sentenciada a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional.